sociedad peruana, de nuestra forma de manejar cada uno de los estamentos, cada una de las instituciones políticas, que hasta el día de hoy todavía nos afecta. Pues eso es lo que sucedió realmente. La guerra con Chile se perdió porque los partidos políticos, cada uno buscaba su propia conveniencia, cada uno buscaba su propia forma de beneficiarse, cosa que nos terminó a nosotros llevando por el mal camino. Es así que va a surgir este realismo en el Perú, y este realismo está considerado como un movimiento, es un movimiento de análisis, va a analizar la realidad, es un movimiento de análisis y de denuncia, es decir, va a analizar la situación en la que nos encontramos y va a denunciar a quienes fueron los que nos llevaron por el mal camino durante esa guerra con Chile. Dentro de las características que tenemos en el realismo peruano está la primera: en ellos hay radicalismo político. Hay radicalismo político, eran altamente radicales. Hay que sacar desde la raíz a todos los políticos enquistados en cada una de las instituciones y que solamente nos han generado a nosotros pérdidas. Aparte de eso, ellos eran antihispanistas. En ellos hay antihispanismo. Estaban en contra de España. El español no te había dejado a ti absolutamente nada. El español solamente te había dejado el vicio de los bárbaros. No te había dejado el genio de los europeos. Claro, porque si tú notas, a los canadienses, los franceses les dejaron todo el genio, por eso son una potencia mundial en el mundo. A los estadounidenses, los ingleses les dejaron todo el genio, por eso son una potencia en el mundo. A los brasileños, los portugueses les dejaron el genio, por eso son una potencia también en el mundo. Pero a nosotros, desde México hasta Chile, que éramos colonias españolas, no nos dejaron nada de genio, nos dejaron solamente los vicios, por eso tú eres así. Un arribista, eres un corrupto, eres alguien que le gusta el facilismo, no le gusta esforzarse, alguien que se cree superior al otro sin tener absolutamente nada, solamente porque tu piel es más clara, que porque tu apellido es mucho más occidental, que porque vistes diferente, que porque tus padres tienen posición económica, por eso les llamas negros, serranos, cholos, indios, y te crees pues de la alta alcurnia, cosa que no es así. Eso es un síndrome colonialista. Sigues arrastrando las taras de los españoles que te colonizaron. Entonces, ellos decían: ¿de qué te sientes tú orgulloso de ser español si solamente te dejaron lo peor de esa cultura? Entonces, había que desterrar ese pensamiento español de nuestra sociedad. Estaban en contra de todo eso. Aparte de ser antihispanistas, ellos eran anticlericales. Estaban en contra de la iglesia. La iglesia solamente genera los peores males y los peores atropellos hacia las personas de una determinada sociedad. La iglesia genera tantos delitos y ellos encubren esos delitos, coludidos con el Estado. Entonces la iglesia solamente está haciendo eso constantemente: atropellarte, violentarte, tú ni cuenta te das, y hasta dinero les regalas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que solamente ellos te hagan creer de que tu destino es por gracia divina, cosa que no es así. Eran antirrománticos. Los románticos no hicieron nada durante la guerra con Chile. Solamente hablaban de su pasado colonial. Se habrán recordado de Ricardo Palma. Él vivió en los tiempos de la guerra con Chile, pero criticó a la guerra, criticó a los políticos, criticó los acontecimientos, nada. Él solamente seguía escribiendo sobre el pasado de la colonia, del mundo incaico, de la emancipación, ¿cierto? Así que ellos no hicieron nada. Estaban en contra de Chile, eran antichilenos. Querían declararle la guerra otra vez a los chilenos y recuperar el territorio perdido. Eso querían hacer. Eran muy, radicales en su forma de pensar estos hombres. Dentro de lo que es también el realismo, vamos a encontrar el indigenismo. Por primera vez se van a preocupar del hombre andino.
Por primera vez, el hombre andino va a ser parte fundamental de la literatura. Van a hablar de los males que aquejan al hombre andino olvidado por tantos años. En ellos hay un rechazo al pasado. Hay un rechazo al pasado y una exaltación al futuro. Hay un rechazo al pasado y una exaltación al futuro. Aquí viene una famosa frase de Manuel González Prada. Tú en algún momento, ¿no?, has hablado, has dicho sobre Manuel González Prada, que es uno de los mayores pensadores de la literatura peruana. ¿Qué dijo él? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Los viejos políticos, las clases oligárquicas, las clases políticas de ese tiempo habían fracasado. No habían sabido manejarnos, dirigirnos, llevarnos por el buen camino durante este acontecimiento de la guerra con Chile. Así que solamente quedaba darle la posta, darle la responsabilidad ¿a quiénes? A los jóvenes, a la savia nueva, como decía Manuel González Prada, a los nuevos políticos, a las nuevas propuestas. Cosa que hasta el día de hoy prácticamente no ha pasado. Tú como sociedad sigues eligiendo a los mismos políticos de hace 10, 15, 20 años que te han ido gobernando y que han fracasado. Pero eso haces. En el Congreso de la República no hay congresistas que han estado 2, 3, 4, 5 periodos. Presidentes de la República que fracasaron en su momento y les vuelves a dar la oportunidad. ¿Te das cuenta? Eso no pasa. Entonces no estás pensando, pues, como dice Manuel González Prada, no estás tú llevando adelante tu pensamiento crítico y reflexivo. ¿Cómo le vas a dar la oportunidad a alguien que no ha sabido, pues, tener la responsabilidad también política para poder llevar a tu país por un buen camino del progreso? Eso no ha sucedido. Entonces, de aquí unos 10 años, cuando tú ya estés bien establecido laboralmente en algún puesto del Estado, si tú, que eres el que va a llevar esta responsabilidad, no has generado un cambio en tu sociedad, también como generación habrás fracasado, pues. Tú eres responsable. Y tú de acá a unos 10 años vas a tener que generar mejoras dentro de la sociedad. Vas a tener que hacerlo. En salud, en educación, en políticas. Vas a tener que hacerlo. Y si el Perú sigue corrupto, igual o peor, es tu responsabilidad. Tú eres responsable. Así que después no te estés lamentando. ¿Está bien? Eso es lo que buscaba Manuel González Prada. Y por último, durante este periodo surgen escritoras provincianas. Surgen escritoras provincianas. Mayormente son las mujeres que van a llevar adelante este movimiento literario. Es cierto, Manuel González Prada es el líder, sí, pero las mujeres son las que van a llevar adelante al movimiento realista. Las mujeres, pensadoras, escritoras, críticas de su realidad. Generó un gran alboroto, un gran escándalo en los hombres de ese tiempo. Las mujeres no tenían derecho a la educación. ¿Cómo una mujer se iba a educar? Tú has notado en María, ¿no? De Jorge Isaacs. ¿Quién va a estudiar? ¿Va María? ¿Va Emma? Va Efraín, ¿no? Es que el varón dicen que es intelectualmente superior a la mujer. Hasta el día de hoy todavía se tiene ese pensamiento tan desigual. Entonces, las mujeres no tienen derecho a educarse, pues. Y ahora, en este tiempo, una mujer que te represente política, socialmente, que critique a la sociedad, era inaceptable. Y todavía provinciana, ni siquiera mujer de la capital, sino de los pueblos fuera de la ciudad. Entonces se burlaron incluso de estas mujeres, las persiguieron, las atropellaron en sus derechos. Clorinda Mato de Turner fue exiliada del Perú por su forma de pensar, por criticar a la iglesia. Eso pasó. Por eso, quien es la máxima representante de este periodo es esta señora, ¿no? Clorinda Mato Turner. Muchas mujeres que buscan hoy en día su reivindicación laboral, política, social, humana, se identifican mucho con Clorinda Mato de Turner. Ella es una mujer considerada pues una luchadora de todos sus derechos. Su nombre verdadero es Grimanesa Martina Matus Andivaras. Está considerada como ¿qué? ¿Como que la han considerado?
¿Precursora de qué? Claro, ella es solamente la precursora del indigenismo. Solo es precursora. No pertenece al indigenismo. El indigenismo como movimiento literario aparece después. Además, el indigenismo te presenta a un indio rebelde. Los indios de Clorinda Mato de Turner no son rebeldes, son sumisos. Así que ella no es indigenista, solo precursora. ¿Por qué? Es precursora porque por primera vez trató el problema social del indio. Trató el problema social del indio en la literatura. Por eso le llaman precursora del indigenismo. ¿Está claro? Ahora, ella escribe su novela que es llamada Tesis. Su novela Tesis. ¿Por qué novela Tesis? Porque aquí vas a encontrar tú para cambiar la realidad social de los indígenas en el Perú es la educación. Solamente la educación te va a generar a ti mejoras en tus condiciones humanas, sociales y económicas. ¿Tú quieres cambiar la situación social del indígena en el Perú? Edúcalo. Proponle una buena educación, cosa que no se hace hasta el día de hoy, porque una persona educada es una persona que entiende muy bien su entorno y su contexto. Y a ti no te quieren educar porque saben que es la manera de manejarte y de manipularte. Y si te educan de una mala manera. A ustedes les educan para el éxito. Ustedes piensan que el éxito es tener dinero. ¿Verdad? Ustedes piensan que la felicidad es tener dinero. Cuando la verdadera felicidad va más allá del bien económico. ¿Cierto? No, no es ese el éxito. No creo que ese es el éxito. El dinero se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? Entonces, tú tienes que educarte para también generar un cambio, pues, en la sociedad. Tú ahora vivirás, pues, o estarás dentro de la condición de extrema pobreza, ¿cierto? Si tus padres se mueren y te quedas desamparado, tu condición es de extrema pobreza, ¿o tienes algo tú? No tienes nada, ¿cierto? No, nada. Una chacra tienes. Entonces, tú ahora eres de condición de extrema pobreza, tendrás secundaria completa, nada más. Pero cuando estudies de acá a unos 5 años, sea en una universidad o sea en un instituto, porque los dos son educación superior y son válidos, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Cuando estudies en una universidad o en un instituto, tu condición va a cambiar, pues ya no vas a ser tú de secundaria completa, vas a ser educación superior. Ese es tu nivel superior. Y vas a acceder a un puesto laboral. Y ese puesto laboral te va a hacer acceder ¿a qué? A una remuneración. Y con esa remuneración vas a poder acceder a una vivienda, a una movilidad, pagar servicios básicos, a tener bienes propios, vas a tener una cuenta de ahorros, vas a poder mantenerte tú, mantener una familia. Entonces dime, ¿tu condición social está mejorando? Va a mejorar. Ya no vas a ser de extrema pobreza, serás clase media. ¿Cierto? Eso hace la educación. Entonces, educa al indígena para que salga de la pobreza y pueda acceder a un nivel social mucho mejor. Eso es lo que propone Clorinda Mato de Turner. Por eso a ti hoy en día, para que eso no pase, te rebajan la educación, pues. Te la rebajan infinitamente. ¿Está claro? Bien, entonces, esa novela tesis, ¿cómo se llama? Aves sin nido, claro. Es Aves sin nido. Está considerada esta novela como la primera novela indianista. Es la primera novela indianista del Perú. Entonces, ya te estás dando cuenta. Ahora dice indianista, claro, es que Clorinda Mato de Turner no es indigenista, es indianista, porque ¿cómo es su indio? ¿Lucha? No, su indio es sumiso, calladito, deja que lo atropelle y nada más. Ahí está la diferencia. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema de esa novela? El tema es los abusos que sufren los indígenas. Ya bueno, indios, como les dicen algunos. Los abusos que sufren los indígenas. Tú no eres indio. Ya, indio no eres.
Indios son los de la India. Tú serás pues indígena, serás aborigen, serás nativo. Entonces no digas eso, ¿no? Eso es lo que nosotros somos. Tampoco eres serrano. Los españoles llegaron y vieron la cordillera de los Andes y dijeron que era una sierra, así como Sierra Morena en España, que tiene su forma cerrada, ¿no? Entonces serrano no eres, tú eres andino. Tú eres cordillerano, tú vives en el mundo andino. Si no andes diciendo por ahí, yo soy serrano, no, tú eres andino, yo soy andino, yo vengo del Ande. Así como el amazónico que es de la Amazonía, pues. ¿Ya? Niñitos, en Aves y Nidos se ejerce una crítica a la triada embrutecedora del indio. Así les llaman, crítica a la triada embrutecedora del indio. ¿Quiénes son los que embrutecen al indio? Claro, el cura, el gobernador y el juez. El cura simboliza el sistema eclesiástico. La iglesia solamente te atonta, como decía Karl Marx. Es el opio del pueblo. Te enceguece, no te deja ver más allá. El gobernador representa a las clases políticas más altas, presidente de la república, ministros, congreso. Ellos generan bienestar para la sociedad, no solamente para unos pocos. Generan ellos la desigualdad social. El juez, dime, ¿tú te puedes someter ahora en el sistema judicial del Perú a un proceso que sea transparente? No, ese es un estamento altamente corrupto hoy en día en el Perú, ¿verdad? Esos tres te atontan a ti, hacen lo que quieren contigo, por eso los critican. Y además, aquí tenemos a dos muchachitos que son las víctimas de la paternidad. ¿Quiénes son? Manuel y Margarita. Ambos son hijos ¿de quién? De Pedro de Miranda. Pedro de Miranda y Claro. Bien. La historia es la siguiente. Rapidísimo. Se han comido 20 minutos de su clase. En Quillac, que es el pueblecito donde se van a dar los acontecimientos, y que es un pueblecito que estaba en las alturas del Cusco, y que parecía muy apacible y muy tranquilo, se estaba dando unos hechos muy violentos hacia los indígenas. Las autoridades, el cura, el gobernador y el juez, les prestaban dinero a los indígenas y luego les cobraban a través de la venta de la lana de los animales. Pero cuando los indígenas vendían la lana a esos animales, estos tenían que venderlo a precios ínfimos porque las autoridades no les pagaban más. Entonces, ¿qué hacían los indígenas? No podían salir de las deudas que tenían. No podían pagar porque el dinero no alcanzaba y generaban más préstamos y más préstamos. Ese era el negocio de estas tres autoridades. En Quillac estaban una pareja de esposos que acababa de llegar de la ciudad de Lima. Se llamaban los Marín. Fernando Marín era un ingeniero que había llegado a Quillac por asunto de trabajo, junto a su esposa Lucía, una mujer educada, bien instruida, de corazón bueno y noble. Como los Marín eran dos esposos que ayudaban a los demás, se habían enterado los Yupanqui, una familia de indígenas, de que ellos podrían ayudarle en base a una deuda que tenían. Marcela Yupanqui fue a buscar a Lucía Marín y le dijo, por favor, ayúdeme. Vaya donde el cura Pascual Vargas y pídale que me espere la deuda una semana más. Ya la deuda se ha vencido, pero en una semana más podré yo conseguir el dinero. Lucía Marín, al ver la desesperación de Marcela Yupanqui, fue a hablar con el cura Pascual Vargas. Cuando conversó con este, le dijo, por favor, espere a Marcela Yupanqui una semana más el pago de la deuda. El cura Pascual Vargas dijo, solo porque usted, que es mujer de capital y de buena condición económica, me lo pide, lo voy a hacer. Así es que le esperó una semana más. Pero a la semana se aparecieron los Yupanqui en la casa de los Marín, otra vez desesperados. Ahora no solamente estaba Marcela, sino estaba Juan Yupanqui, el esposo, la hija mayor Margarita. Y decía Marcela Yupanqui,
el cura Pascual Vargas se ha llevado a nuestra hija menor, a Rosalía. Se la va a llevar porque la va a tener como si fuera un bien prendario hasta que le paguemos la deuda que tenemos con él. Al ver ese acto de injusticia, Fernando Marín le dijo a su esposa, a Lucía: ve y págale a ese cura lo que esas personas le deben. Lucía Marín tomó el dinero y junto a Marcela Yupanqui y a Margarita fue hasta donde estaba el cura Pascual Vargas y le pagaron hasta la última las monedas. Cuando le pagaron, el cura Pascual Vargas dijo: así sí vale hacer tratos con los indios cuando pagan las deudas. Dejó libre a la pequeña Rosalía, quien llorando se abrazó de su madre, de Marcela Yupanqui. Cuando se iban ya, Lucía Marín, Marcela Yupanqui, Margarita y Rosalía, el cura Pascual Vargas vio a Margarita. Ya era una muchacha de 16 años, una señorita muy hermosa, y le dijo: tú ya estás para que puedas cumplir con la mita. La mita era una obligación de las jovencitas indígenas de ir a atender a los curas. Y los curas aprovechaban eso no solamente para que las jovencitas los atiendan, sino para abusarlas, para ultrajarlas sexualmente. Eso lo sabía muy bien Marcela Yupanqui, así que le dijo: mi hija no va a venir a atenderte en ningún momento. Así se marcharon. Los Yupanqui, agradecidos con los Marín, les dijeron: ustedes son nuestros protectores y vamos a hacer lo que ustedes nos pidan, también devolverles el favor. Se marcharon los Yupanqui y los Marín quedaron contentos, habían ayudado a esa familia. Quien no estaba contento era el cura Pascual Vargas, porque había pagado la deuda de unos potenciales clientes para el negocio que ellos tenían. Así que fue a contarles el incidente, el asunto, al gobernador Sebastián Pancorbo y al juez Hilarión Verdejos. Cuando les dijo que los Marín habían pagado la deuda de los Yupanqui, las autoridades se incomodaron. El gobernador Sebastián Pancorbo dijo: hay que matarlos. El juez Hilarión Verdejos dijo: pero nosotros ¿cómo? El gobernador Sebastián Pancorbo dijo: nosotros no, hay que hacer que lo haga el pueblo. Pues durante los 3 días siguientes se escuchó que se tocaban las campanas de la iglesia de Quillac. Al tercer día las campanas sonaban tan fuertemente y quien lo hacía era el campanero Isidro Champi. Salieron todos a preguntar qué es lo que estaba pasando. Isidro Champi repitió lo que le habían enseñado a las autoridades: hay unos malhechores en la casa de los Marín, aprovechando que se han ido de viaje, les están robando. Así que todos los indígenas de Quillac, como querían mucho a los Marín, los apreciaban, fueron y rodearon la casa de ellos y dispararon contra la casa, supuestamente para ahuyentar a los malhechores. Pero ahí dentro estaban los Marín. Al notar que estaban siendo víctimas de un atentado, corrieron y se escondieron tras de un muro. Así lograron salvar su vida. Pues terminaron ellos, los Marín, tratando de buscar una salida para salir de esa casa, una salida para huir de ese lugar. Pero en ese momento, mientras ellos estaban intentando escapar, se aparecieron los Yupanqui, Marcela y Juan Yupanqui, deseosos de ayudarlos, eran sus protectores. Ahí recibieron ellos unos disparos que los derribaron al suelo. Todos los de Quillac, los que estaban ahí, al ver que estos habían caído, escaparon, nadie quiso hacerse responsable. Sucede que en ese momento salieron los Marín y vieron a Juan Yupanqui muerto. Marcela Yupanqui agonizaba. Lucía Marín intentó ayudarle, pero Marcela Yupanqui solamente le pidió que cuidara de sus hijas y luego le dijo algo al oído, así secretamente, y terminó muriendo. Como habían muerto los Yupanqui, los Marín mandaron a llamar a Margarita y a Rosalía y las adoptaron como sus hijas. Las iban a cuidar. Pero también fueron donde las autoridades e hicieron la denuncia. Querían saber quiénes eran los responsables de la muerte de los Yupanqui y también del atentado. Sabían los Marín que eran las autoridades, solo que ellos denunciaban porque querían notar hasta dónde llegaba la impunidad de estas personas. A los días siguientes, las autoridades, como se veían presionados por los Marín, decidieron echarle la culpa a Isidro Champi, el campanero. Él ha tocado las campanas, así que hay que detenerlo a él. Lo llevaron a la carceleta. Isidro Champi ni siquiera reclamó, ni siquiera preguntó por qué lo detenían. Su esposa fue la que pedía la liberación, pero como la esposa tenía algunos animales, le dijeron que llevase los animales en pago para las autoridades para que liberen a Isidro Champi. Ni aún así lo liberaron. Isidro Champi siguió encarcelado. Se apareció por aquel entonces Manuel Pancorbo. Era hijo del gobernador Sebastián Pancorbo, estudiante de Derecho en la ciudad de Lima. Cuando Manuel Pancorbo se enteró del acontecimiento, fue a buscar a los Marín. Se hicieron amigos y les prometió que él averiguaría todo, llegaría a saber la verdad. Pero Manuel todas las tardes iba a la casa de los Marín, no solamente para darles el aviso de lo que él iba averiguando, sino también para ver a Margarita. Se había encantado con Margarita.
Margarita no tenía rasgos indígenas, sus rasgos eran diferentes. Así que iba, veía, hablaba con Margarita y se enteró incluso de que no sabía leer y escribir. Y él intentaba educarla, le enseñaba a leer y escribir. Como les digo, esa es la propuesta de Clorinda Mato Turner, educa al indígena. Le enseñaba a ello y cada vez se enamoraban más. Hasta que de un momento Lucía Marín se dio cuenta de que los dos muchachos estaban muy enamorados. Lucía Marín llegó a una conclusión. Si seguían con el enamoramiento los dos, la que iba a sufrir ahí iba a ser Margarita. Porque Margarita después se tendría que enterar que Manuel era el hijo del asesino de sus padres. Iba a quedar. Así que le dijo a su esposo Fernando, vámonos a Lima, volvamos a la ciudad, a la capital. Aquí estas autoridades no van a hacernos justicia, hasta nuestra vida está en riesgo. Claro, esas autoridades en cualquier momento los mandaban a matar. Fernando Marín decidió irse junto a su esposa, junto a Margarita y junto a Rosalía. Cuando ya habían hecho el acto de despedida y se estaban marchando, Manuel Pancorbo fue donde Margarita y le dijo, voy a averiguar toda la verdad, voy a saber quiénes son los asesinos de tus padres y luego te voy a ir a buscar a Lima. Y en Lima voy a pedirle tu mano a los Marín y nos vamos a casar. Con esa propuesta se separaron. Pues Manuel Pancorbo a los días siguientes se dio cuenta de toda la verdad. Los responsables de la muerte de los Yupanqui eran las autoridades y también eran ellos los que habían generado ese atentado contra los Marín. Los denunció. A su padre, el gobernador Sebastián Pancorbo, lo denunció y lo llevaron a la carceleta y también liberaron a Isidro Champi. El juez se escapó a un pueblito en las alturas del Cusco, ahí pidió su cambio, donde no llegaba ni la comunicación, ahí nadie lo encontraría. Y el cura Pascual Vargas terminó escapándose hacia Lima y se enrumbó a Lima, pero en el camino se enfermó de la tifus y llegó a Lima solamente para morir. Pudo haber escapado de la justicia terrenal, pero no de la divina, como dicen. Pues Manuel Pancorbo se dio cuenta de que los Marín sabían la verdad, solo que no lo habían dicho. Que por eso se habían llevado a Margarita, los habían separado, porque no querían que ella tenga el sufrimiento de amar al hijo de un asesino. Manuel Pancorbo se fue hasta Cusco y en Cusco trató de ubicar a los Marín. Los encontró en un hospedaje llamado El Imperial. Pidió entrevistarse con ellos y también con Margarita. Cuando se habían reunido, les dijo, yo quiero pedirles la mano de Margarita. Yo no soy hijo de Sebastián Pancorbo y quiero contarles esa verdad. Mi madre, Petronila, fue una mujer que atendió al cura Pedro de Miranda y Claro el tiempo que éste estaba en Quillac, cuando era una muchacha. Y mi madre, siendo muchacha, fue abusada y violentada por ese cura. Y fruto de ese abuso sexual es que nací yo. Mi padre es ese cura, no es Sebastián Pancorbo. Así que puedo casarme con Margarita. Cuando contó su verdad, que él escondía, porque era vergonzoso, ¿verdad? En ese instante, Lucía Marín le dijo, con más razón no pueden casarse. Porque antes de morir, Marcela Yupanqui también me dijo que ella había servido a ese cura, Pedro de Miranda y Claro, también siendo una muchacha. Y ese también la había abusado a ella. Y fruto de ese abuso también es Margarita. Ustedes dos son hermanos. Los muchachos se miraron uno a la otra y dijeron, mi hermano, mi hermana, y empezaron a llorar desconsolados. Su amor no se podía realizar. Lucía Marín, al verlos en esa condición, los abrazó, les acariciaba los cabellos y decía, pobres de ustedes, son dos aves sin nido. Y fin. ¿Cómo? Muy rápido, sí, es que tenemos que ganar el tiempo porque hemos empezado a las 10:10, creo. Casi 25 minutos. Movimiento Colónida. Movimiento Colónida. Cuando nosotros hablamos del movimiento Colónida, nos referimos también a lo que se conoce como el posmodernismo, porque se da después del modernismo. El posmodernismo. Tú sabes que el modernismo es un movimiento literario que se va a dar también en el Perú. Y pues en el modernismo peruano, que es completamente elitista, tú te recordarás del modernismo, lo hicimos en la clase pasada nada más, solamente era un arte para unos pocos, era un arte para minorías. En el modernismo en el Perú se encontraba José Santos Chocano. Era llamado como el cantor de América.
José Santos Chocano era llamado el cantor de América, ¿no? Él escribe un poema llamado Blasón, que está en su poemario Alma América. Blasón. Entonces, soy el autóctono y salvaje, dice él, ¿no? Mi lira tiene un canto, mi alma un ideal, algo así menciona. Dice, cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Él se siente orgulloso de ser, claro, europeo y también americano. Por eso dice, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas funden un épico fragor. Así era Chocano, se sentía él de las dos culturas, un hombre odiado por muchos y amado por otros. Tenía una forma de ser que pues incomodaba a algunas personas y otros le causaban bastante alegría porque lo admiraban. Prácticamente era así este hombre. Fue asesinado en Chile, un hombre lo apuñaló en un tranvía porque creía que tenía el mapa de un tesoro. Antes de morir, sus últimas palabras fueron, hagan algo carajo, me estoy muriendo. Sí, esas fueron las últimas palabras. Luego de Chile, lo trajeron al Perú y está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro de la ciudad de Lima, en 1 metro cuadrado nada más, ¿no? Donde hay un epitafio que dice, denme 1 metro cuadrado de tierra para vivir eternamente. Y más abajito dice, aquí yace el árbol más frondoso del modernismo en el Perú. Está enterrado en 1 metro cuadrado porque, pues, está enterrado de pie. Bueno, ya no estará de pie, pues, ¿no? Ya todo se habrá venido abajo por la cuestión de la gravedad, pero lo enterraron parado. ¿Por qué? Porque él decía que ni ante la muerte se iba a arrodillar. Era un hombre muy orgulloso este señor, José Santos Chocano. Ni ante la muerte él se iba a tener que humillar. Orgulloso siempre, ¿no? Imponente Chocano. Así como era el modernismo tan elitista, surge el movimiento colónida. Los colónidas surgen a raíz de una revista, de ahí viene el nombre, de la revista Colónida. La revista Colónida le debe su nombre a Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente y los colónidas quieren descubrir, ¿qué cosa? Quieren descubrir una nueva literatura. Una nueva literatura. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso se llaman colónida. Hay que descubrir una nueva literatura, es decir, que se aleje de los modernistas. Por eso, dentro de las características de los colónidas, ellos van a rechazar lo académico de los modernistas. Rechazó el academicismo. Hay que escribir con palabras mucho más claras. Hay que escribir con palabras que sean de acceso para todos. La literatura es para todos. También, en ellos ya no se hablaba del exotismo que proponían los modernistas. Ellos tienen preferencia por el tema familiar. Ellos van a hablar de la familia. Preferencia por el paisaje. Van a hablar del paisaje y las costumbres. Entonces ellos van a hablar de la zona rural. No van a hablar de la capital ni de la ciudad, sino de los pueblos y de sus costumbres. ¿Está claro? Ahora, ¿quién es el máximo representante de Colónida? El máximo representante y fundador de Colónida fue un hombre grandioso, ¿no? Abraham Valdelomar. Chocano era, y él también se consideraba lo último en la literatura peruana. Eso decía él. Es que le habían dicho los críticos, después de Chocano no va a haber un gran poeta en 100 años. Se equivocaron porque se apareció Abraham Valdelomar, provinciano. ¿Dónde nació él? Nació en Francia. En Alemania. En Cajamarca. En Ayacucho. ¿Cómo? ¿Dónde nació? Nació del Caballero Carmelo, del huevo del Caballero Carmelo. ¿De dónde nació? Nació en Ica, ¿no? ¿En qué parte de Ica? Pisco, ya, en la caleta de San Andrés. Lo llamaron el dandy.
Dandy se le llama a la persona que tiene una apariencia de vestir algo rara, algo extraña, que llama la atención, pero que también es muy brillante, muy inteligente, un hombre que irradia conocimiento. Y este señor era así, tenía una forma muy extraña, muy elegante de vestirse y era muy intelectual, pues, ¿no? Pues lo dicen el dandy. También le llamaron a él como el conde de ¿qué? Bueno, él se hacía llamar el conde de Lemos. El conde de Lemos, ¿ya? El conde de Lemos. ¿Por qué le decían el conde de Lemos? Porque, pues, él decía que descendía de los grandes virreyes del Perú. Era una forma de llamar la atención, no descendía de ellos, pues. Y también se hacía llamar Paracas. ¿Qué cosa es Paracas? ¿Qué es? ¿Qué es el Paracas? Claro, es el viento del desierto, ¿no? Es el Paracas. Y también él firmaba como Val del Omar. Así firmaba. Val del Omar. Decía que tenía antepasados árabes. También era mentira, solamente lo inventaba para llamar la atención. Entonces, se prestaba el nombre, pues, Val del Omar. ¿Ya? Este señor, don Pedro Abraham Val del Omar Pinto, está considerado como el iniciador del cuento moderno en el Perú. Es el iniciador o fundador del cuento moderno en el Perú. Del cuento moderno. El cuento moderno es el cuento criollo y el cuento fantástico. De los dos. Es uno de los mayores cuentistas que ha tenido el Perú. Este señor murió aquí en Huamanga, ¿no? En la casona Chacón, que está en la plaza mayor de la ciudad donde funciona el Banco de Crédito. Ahí murió. Estuvo enterrado un mes en el cementerio general de Huamanga, hasta que después lo llevaron hasta Lima, donde está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, donde está enterrado también Juan de Santos Chocano. Ese cementerio, pues, es un cementerio museo. Ahí están los grandes políticos, los grandes escritores, pensadores del Perú. Los héroes de la patria están ahí, en el cementerio Presbítero Maestro. ¿Ya? Es un cementerio museo, ya no se entierra nadie ahí, pues. Más bien en las noches de los días jueves siempre hay eventos culturales. De noche hay presentaciones teatrales y ahora creo que estaban transmitiendo películas de terror, ¿no? A las 11 de la noche. Entonces tú pagas la entrada y vas a ver ahí entre las criptas, todo películas de terror. Es un cementerio museo. Cuando vayas a Lima, anda a ver eso si quieres. ¿Ya? Presbítero Maestro. ¿Ya? Presbítero Matías Maestro. Ahora, Abraham Valdelomar, ese señor, escribe un cuento que tú conoces muy bien. El Caballero Carmelo. Eso ya no te voy a contar porque esto lo has leído cuando estabas en jardín. En jardín se lee esto en plan lector. Ni siquiera en jardín, en pre-kinder todavía se lee esto. ¿No has leído en jardín esto? Estos no leen. El Caballero Carmelo es un cuento neocriollista. Es un cuento neocriollista. ¿Por qué? Porque te va a retratar las costumbres de la caleta, de San Andrés. Las costumbres de la caleta de San Andrés, de los pescadores. ¿Cuál es el tema? Es el recuerdo de la infancia a través del gallo, ¿no? El recuerdo de la infancia a través del Carmelo. Bueno, ¿tu gallo se llamaba Giovanna? Ah, pensaste que era gallina. Le pusiste Giovanna. ¿Y cuándo te dijiste que era gallo? Cuando le pisó. Cuando creció, mira. Bueno, habrá sido un gallo, pues, pero se sentía pollita, ¿no? Pasa eso también en los animales. Bien, el Caballero Carmelo dice así.
¿Has leído los cuentos de Abraham Valdelomar? ¿Algún otro cuento que no sea el Caballero Carmelo? ¿Has leído El Hipocampo de Oro? ¿Los Ojos de Judas? ¿Has leído El Vuelo de los Cóndores? ¿Evaristo el Sauce que se murió de amor? Nada. El Rey León, eso no es de él. ¿Ya? La historia es la siguiente, dice así. En la caleta de San Andrés de los Pescadores, allá en Pisco, se encontraba la casa familiar. Estaban los niños, Anfiloquio, Héctor y Jesús, jugando en el patio, cuando de pronto a lo lejos se acercaba un jinete que montaba un hermoso caballo, tenía un sombrero de paja de ala ancha, llevaba un pañuelo rojo atado al cuello, un poncho colorado sobre los hombros y tirado hacia atrás, montaba pues tranquilamente como dando a hacerse que se espere el momento del encuentro, algo así, se tomaba la paciencia para llegar. Los tres pequeñitos, Anfiloquio, Héctor y Jesús, al verlo, corrieron a recibirlo, no quisieron esperar más. Gritaban y decían, es Roberto, es Roberto. Cuando el hermano mayor, Roberto, estaba desmontando el caballo, abrió los brazos y apretó a sus tres hermanos contra él, después de mucho tiempo que se veían. Ahí es donde salieron el padre y la madre. El padre contento de ver a Roberto regresar, hecho un hombre más maduro. La madre estaba muy emocionada, su hijo regresaba bueno y sano. Pues Roberto con toda la familia caminó hasta la casa familiar. Al momento de entrar dijo, ¿y la higuerilla? ¿Dónde está la higuerilla? Era una pequeña planta de higo que él había sembrado antes de marcharse. Todos dijeron, bajo la higuerilla estás. Roberto levantó la mirada y vio que la higuerilla ahora era un hermoso y frondoso árbol de higo. Empezó a sonreír y con nostalgia. Es que había estado mucho tiempo lejos de casa, 6 años para ser exactos. Cuando entraron a la casa familiar, todos se sentaron alrededor de Roberto. Roberto tenía unas alforjas que colgaban de sus hombros. Tomó estas y metió las manos en los bolsillos para sacar los regalos que había llevado para la familia. Sacó queso envuelto en ichu de las alturas de Humay, llevados desde Huancavelica, y dijo, eso es para ti, mamá. Luego sacó unos mates burilados con unos dibujos en cuyo interior había frijol colado, llevados desde Chincha, y dijo, esto es para ti, Anfiloquio. Luego sacó unas pequeñas canastitas donde habían alfajores y chocolates rellenos con pecanas y con manjar blanco, llevados desde el Valle de Ica. Y dijo, esto es para ti, Héctor. Y luego sacó unos objetos que eran unos adornos hechos en piedra de Huamanga y unos pequeños retablos llevados desde Ayacucho. Y dijo, esto es para ti, Jesús. Todos tenían regalos, todos estaban contentos, pero notaron que el padre no había recibido absolutamente nada. Dijeron, ¿y para papá? Para papá no hay nada. Roberto dijo, no, para papá no hay nada. Todos se miraron sorprendidos, hasta que Roberto empezó a reír y dijo, claro que para papá también hay un regalo. El Carmelo tomó una caja de madera que tenía a su lado, la abrió, metió la mano y sacó de ahí dentro a un gallo, hermoso, finísimo, un gallo cuyas plumas, con el roce de la luz, parecían destilar chispas de colores. El Carmelo, al parecer, estaba cansado por el largo viaje. Estiró las patas, levantó las alas, las batió en el aire y cantó fuertemente. ¡Cacaraca! Dijo entonces Roberto, padre, este gallo es para ti, es el Carmelo. Es un gallo fino, con este vas a mejorar la raza de los que ya tienes. Todos se encantaron con el Carmelo, lo hicieron rápidamente parte de la familia. Todas las mañanas, a las 5 de la madrugada, el Carmelo cantaba fuertemente y se hacía escuchar en todo el puerto de San Andrés de los Pescadores. Cuando el Carmelo cantaba, el puerto de San Andrés despertaba, pues se escuchaba ahí a los pescadores que regresaban del mar y ofrecían los pescados frescos. Se podía escuchar a las mujeres que iban de casa en casa ofreciendo los tamales recién cocidos. Se podía percibir el aroma del pan que se estaba horneando. Cuando el Carmelo cantaba, se escuchaba a lo lejos el rumor de las olas y se podía sentir la brisa del mar. Un día había escapado de su jaula un pollón que le decían el pelado. Era uno de estos gallos jóvenes
que estaba en muda de plumas, por eso lo llamaban así. Este pelado era como los muchachitos de 14 o de 15 años, que no medían las consecuencias de sus actos, actuaban por actuar. Este pelado había entrado a la cocina y había causado una serie de destrozos. La madre molesta había tomado al pelado y lo había devuelto a la jaula. A la hora del almuerzo, la madre le hizo su queja al padre y le dijo: el pelado ha roto nuestros vasos más finos y nuestros platos más caros. El padre, sin siquiera levantar la mirada y sin dejar de llevarse la comida a la boca, dijo: entonces el domingo nos lo comemos. Anfiloquio era el dueño del pelado y empezó a protestar y dijo: no pueden comerse al pelado. Desde que ha llegado el Carmelo ya nadie lo quiere, pero antes sí, peladito por aquí, peladito por allá. ¿Por qué mejor no se comen a la cabra? La vez pasada mató un pollito. ¿Por qué no se comen al marrano que solamente ensucia? O a la pata que también ensucia el agua. Cuando dijo eso, los otros dos pequeñitos, Héctor y Jesús, salieron en defensa de los animales. Y dijeron: no podemos comernos a la cabra. Nadie sabe que haya matado al pollito. Y también recién están saliendo sus cuernecitos. Menos al marrano, tiene recién poco tiempo. Está teniendo su cuerpecito, ni siquiera engordado. Y menos a la pata, tiene patitos. No los vamos a dejar huerfanitos. Que se coman al pelado, sí que se coman al pelado. Anfiloquio empezó a llorar aún más y agachó la cabeza. La suerte de su gallo estaba echada. La madre se acercó, le acarició del cabello y le dijo: ya no llores, hijo. Nadie se va a comer al pelado este domingo. Mejor el sábado. Mentira, no le dijo eso. Sería una madre muy cruel. Una tarde el padre había salido a pasear por el puerto de San Andrés y un vecino le había dicho: ese gallo que tienes, el Carmelo, no es fino, más fino es el gallo que tengo, el ajiseco. El padre, por defender el honor del Carmelo, dijo: entonces, el 28 de julio hay que hacerlos pelear y hay que ver cuál de los dos es mejor gallo. Se hizo la apuesta. Cuando el padre regresó a la casa y dio el aviso, los tres pequeños, Anfiloquio, Héctor y Jesús, protestaron. Dijeron: no puedes hacer pelear al Carmelo. Hace 3 años que está aquí y hace 3 años que nunca ha peleado. Es un gallo viejo. Lo estás condenando a la muerte. El ajiseco es más grande, más joven y más fuerte. Solo lo vas a mandar a matar. El padre no les hizo caso. Había un vecino que tenía fama de entrenar muy bien a los gallos. Llamaron al vecino y durante los 6 días que faltaban para el 28 de julio, entrenó al Carmelo. En esos 6 días no permitió el padre que los niños fueran a ver al Carmelo. El gallo necesitaba estar bien concentrado y lo único que hacía con los niños era distraerse. Así que llegó el día del 28 de julio. Ese día, el padre sujetaba al Carmelo en los brazos. Los 3 niños, Anfiloquio, Héctor y Jesús, lo observaban fijamente. Luego entraba al salón de la casa el hombre que había entrenado al gallo. Metía la mano en el bolsillo del pantalón y sacaba una cajita de madera. De ahí dentro de la cajita tomaba una navaja muy filosa que luego se la ataba en una de las patas al gallo. Una vez que el gallo estaba con la navaja bien puesta en una de las patas, lo metieron dentro de la caja de madera y el padre y el hermano mayor Roberto se lo llevaban. Los 3 pequeños, Anfiloquio, Héctor y Jesús, miraban cómo el Carmelo se alejaba, llorando con lágrimas en los ojos. Quizá nunca más lo volverían a ver. La mujercita, Jesús, le dijo a su hermano Anfiloquio: ve tú y acompaña al Carmelo, quizá te necesite, ve y acompáñalo. Anfiloquio se limpió las lágrimas de los ojos y corrió a alcanzar al padre y al hermano mayor Roberto. Cuando llegaron al Coliseo de Gallos, el juez anunciaba ya la pelea. La siguiente pelea es entre el ajiseco y el Carmelo. Los dueños de ambos gallos bajaron. Dijo de un momento el juez: que empiece la pelea. Los dejaron ahí en la arena. El ajiseco era un gallo imponente, soberbio. Se consideraba mejor que los demás. Así que el ajiseco solamente observaba al Carmelo. Había que acabar la pelea. Empezó a atacar al Carmelo y el Carmelo a defenderse. Se escuchaban los aletazos, los coletazos, cómo crujían las navajas, la gente que se alborotaba. Era un gran bullicio, las apuestas, nuevamente los gallos que luchaban intensamente y luego de varios minutos de pelea cayeron sobre la arena. Se podía ver cómo a través de una de las piernas del Carmelo se deslizaba un hilo de sangre.
estaba mal herido. Nuevamente el Ajiseco empezó a atacar al Carmelo y otra vez a defenderse. La gente nuevamente alentaba a uno y otro gallo. Las navajas que entrechocaban, los aletazos, los picotazos. Los gallos luego de varios minutos otra vez cayeron sobre la arena. El Carmelo estaba ensangrentado y recostado sobre ella. La gente saltó de alegría y dijo: ¡ha ganado el Ajiseco! ¡Ha vencido! Pero el juez se acercó al Carmelo y dijo: no, la pelea todavía continúa. El Carmelo tiene la cabeza levantada, no ha plantado el pico. El Ajiseco dio vueltas alrededor del Carmelo, lo miraba con desprecio, como diciendo: ¿para qué atacarlo si ese gallo ya estaba vencido? El Carmelo solamente lo observaba, veía cómo el Ajiseco seguía dando vueltas alrededor, cómo es que escarbaba en la arena para encontrar algún resto de maíz o de trigo que lo devoraba en ese instante. Pero el Carmelo, a pesar de ver que su oponente le mostraba desprecio, se incorporó como estos caballeros medievales que luchaban hasta el último momento de su vida y dio todo lo mejor de sí. Empezó a atacar al Ajiseco y el Ajiseco a defenderse. Otra vez la gente que hacía las apuestas, que se emocionaba, que gritaban. Nuevamente las navajas se crujían, aletazos, coletazos, y luego de varios minutos de intensa pelea, los gallos cayeron contra el suelo nuevamente. El Carmelo seguía ahí tendido, ensangrentado y aún con la cabeza levantada, y muy cerca de él estaba el Ajiseco, muerto en un charco de sangre. Había recibido una estocada mortal del Carmelo que lo había matado en ese mismo instante. El juez dijo: ¡ha ganado el Carmelo! Saltaron de alegría el padre, el hermano mayor Roberto, Anfiloquio. Luego de abrazarse corrieron, tomaron al gallo y se lo llevaron. Como estaba mal herido, en el camino Anfiloquio bebía aguardiente y le soplaba en las heridas al gallo. Lo mismo hacía el hermano mayor Roberto y también le soplaba en las heridas al gallo. Trataban de contenerle las hemorragias. En la casa curaron al gallo, le sanaron las heridas y lo dejaron descansar, tendido ahí en la jaula. Había quedado muy grave. Durante los 2 días siguientes, los pequeños Anfiloquio, Héctor y Jesús cuidaban del Carmelo. No lo dejaban ni un instante solo. Siempre le estaban dando de comer, le daban de beber. Pero a la tarde del segundo día, cuando el sol se escondía atrás del mar y hacía que el atardecer se convirtiera en un rojo muy intenso, cuando el horizonte se había puesto de un color ensangrentado, el Carmelo se incorporó, vio fijamente al horizonte, al lugar de donde se escondía el sol, levantó las alas, las batió en el aire y cantó fuertemente, como para dejarse oír en el puerto de San Andrés de los Pescadores y anunciarles a todos que él seguía ahí. Luego de eso, recostó su cuerpo y dejó caer su cabeza. Había muerto ante la mirada atónita de los 3 pequeños de Anfiloquio, Héctor y Jesús, quienes sentían cómo las lágrimas les recorrían sus mejillas. Esa noche, bajo la luz de la lámpara, nadie dijo una sola palabra, pues al día siguiente, al amanecer, no se oyó más el canto del gallo. Fin. Siguiente movimiento, vanguardismo. El simbolismo es un movimiento que surge con Colónida, pero bueno, es solamente Guren, ahí ya léelo tú ya, pues, ¿ya? Porque el Colónida va a publicar a Eguren esos poemas, ¿ya? El vanguardismo en el Perú. El vanguardismo peruano, ¿sabes lo que es el vanguardismo? ¿En qué consiste el movimiento literario? Hay una característica fundamental de los vanguardistas. Su característica es que el vanguardismo tiene una tendencia ¿qué? El vanguardismo tiene una tendencia al indigenismo. O sea, los vanguardistas van a preocuparse de la situación social del indígena. El indio está viviendo ¿en qué? En la pobreza. Ellos hablan del indio y de la pobreza. Bien. Ahora, dentro de lo que es el vanguardismo en el Perú, nosotros tenemos al máximo representante. ¿Cómo se llama? El máximo representante en el Perú se llama César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Dónde nació? Santiago de Chile, ¿no? De Chile. ¿Dónde nació? Santiago de Chuco. ¿Dónde queda? En París, ¿verdad? ¿Dónde queda? En Francia.
Oye, ¿ustedes cómo van a hacer en Francia? Entonces hubiéramos hecho pues literatura universal con Vallejo. ¿En dónde nace? En Cajamarca, en Perú. Santiago de Huancayo. Santiago de Pischa. Ah, ya, porque en Huancayo cantan Santiago, bailan Santiago, de la ciudad ahí. En Trujillo, La Libertad. ¿En qué parte del Perú queda? Sur, centro, norte, oriente, occidente. ¿Dónde está? Están peor en geografía, cada vez están mal. ¿En dónde? Está en el norte del Perú. Claro. Según Mitma está en el centro. Ya, ¿y dónde está La Libertad? En el centro está. ¿Ah, sí? Ya centro será, pues, ¿no? Santiago de Chuco es un pueblo de La Libertad en el norte peruano, pero según su profesor de geografía será en el centro peruano. Pues, ¿dónde nace César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza, este señor recibió los calificativos de el poeta universal. ¿Por qué poeta universal? Porque él trató un tema que es universal, el dolor humano. Por eso le dicen poeta del dolor humano. También este hombre, pues, nos mostró que el hombre sufre según sea, pues, la existencia que tenga. ¿Ya? Según sea. ¿Sea el profe? No, ese sea no. Ah, ya. Bueno. El hombre sufre según sea su condición. Es decir, todos los hombres, por más que sean de diferentes nacionalidades, culturas, modos de vida, tienen ese dolor por la existencia. Todos. Como decía su compañera hace un momento, ¿no? No me gusta vivir, me duele vivir. Ese es un pensamiento existencial que Vallejo lo mostró en su poesía. ¿Ya? Pero está bien, pues uno puede no querer la vida, ¿qué cosa? Así como la vida es un derecho, la muerte también es un derecho. Y también lo han llamado el Cholo Vallejo, por su apariencia, frente achatada, cabello largo lacio, pómulos pronunciados, nariz aguileña y piel morena. Le decían el Cholo Vallejo de cariño. Y también lo han llamado algunos como Zulca. ¿Por qué Zulca? Porque Zulca se le llama al más pequeñito de la familia. Este señor, César Abraham Vallejo Mendoza, perteneció a un grupo intelectual. Perteneció al grupo norte de Trujillo. No hay, pero debería ser. Al grupo norte de Trujillo. En ese grupo norte de Trujillo, César Abraham Vallejo Mendoza conoció al fundador del APRA. ¿Quién fue? Víctor Raúl Ayala Torre. Fue su primer lector, su primer crítico, incluso y gran amigo. César Abraham Vallejo Mendoza tiene periodos en su literatura. Tiene periodos en su literatura. Su primer periodo es su periodo modernista. Ese periodo modernista está representado por su poemario Los Heraldos Negros. Eso no te van a preguntar en el prospecto de admisión. ¿Qué significan heraldos? Mensajeros. ¿Y son los mensajeros de qué? De la muerte. Lo negro simboliza la muerte, ¿no? Son los mensajeros de la muerte. Este es un poemario altamente existencial. Aquí reniega de la vida que tuvo César Vallejo. Se pesa de la vida, no le gusta la vida. Aquí el hombre sufre. ¿Y quién es el responsable del dolor humano? ¿Quién te hace sufrir? Dios. Dios te causa a ti el sufrimiento. Por eso siempre dice, ¿no? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Cuando dice, Dios, si tú hubieras sido hombre hoy supieras ser Dios, tú no tienes Marías que se van. Porque María era su madre y muere. Le está diciendo a Dios, tú no has sentido el dolor de una madre. Eso le dice. Dice, yo nací un día en el que Dios estuvo enfermo. O sea, Dios ni se preocupó por el nacimiento del hombre. Estaba enfermo haciendo otras cosas. O cuando dice, golpes como el odio de Dios. Dios te odia. Por eso tú sufres. ¿Está bien? ¿Te odia, pues, o no te odia? Su segundo periodo es este. El periodo
vanguardista. Está representado por su poemario Trilce. Trilce es un poemario revolucionario. ¿Por qué se dice que es un poemario revolucionario? Porque aquí rompe con las normas ortográficas. Escribe con V en vez de B, escribe con I latina en vez de Y, escribe con K en vez de C, escribe con Z en vez de S, escribe con, pues, X en vez de J. O sea, rompe con toda la ortografía, rompe con el orden de las palabras, inventa palabras. Así como tú hoy en día escribes en las redes sociales, pues. Pero tú en las redes sociales escribes mal, porque no sabes escribir. Él escribía adrede, porque quería buscar un nuevo lenguaje, una forma de escritura. Este libro Trilce lo va a leer Clementito, pues, el hijo de Ricardo Palma. Clemente Palma era escritor, él escribió los cuentos malévolos, cuentos muy bonitos, y él es el introductor de la ciencia ficción en la literatura peruana, Clemente Palma. Clemente Palma era una eminencia en ese tiempo, un gran crítico, un gran literato, un gran escritor, y leyó Trilce y le dijo, ¿sabes? Eres un mal escritor, tienes errores ortográficos, no se entiende, mejor vuelve a tu pueblito, a Santiago de Chuco, y dedícate a otra cosa. Como no le entendió Clemente Palma y lo despreció y lo humilló, él decide marcharse a París. En París, pues vivió como pudo, ¿no? Vivió al lado de un poeta ayacuchano llamado Osman del Barco los primeros meses, se casó con Georgette Philippard, su esposa, y mal que bien, pues se sustentó en ese país europeo. César Vallejo mostró Trilce, que ya se había publicado en el Perú y que habían dicho que era un mal libro, a también los intelectuales europeos de la vanguardia de ese tiempo, y se encantaron con el poemario. Muchos intelectuales dijeron pues que era el mayor poemario de vanguardia escrito en América, y dijeron que Vallejo era el segundo mejor poeta después de Dante Alighieri. Los dos más grandes poetas son Dante y Vallejo, dicen hasta ahora, son los dos más grandes poetas. Entonces, lo que el Perú despreció, lo exaltaron en Europa. Pero bueno, eso es Trilce, no te piden también eso. A ti te piden el tercer periodo, el de compromiso social. El periodo de compromiso social. Este periodo de compromiso social te tiene a un Vallejo cuyo pensamiento, su filosofía es comunista. Es un pensamiento comunista. Vallejo dice, yo no soy comunista por haber leído libros. Yo soy comunista por la necesidad que he vivido, por las necesidades que he pasado. Entonces él nunca fue comunista por ideologías, por teorías, por algunos comunistas ideólogos que le pudieron haber impuesto ese pensamiento. No, él era comunista, buscaba la igualdad de los hombres, la humanidad, la solidaridad por necesidades que tuvo. Vivió en la pobreza, en el olvido, en el abandono, fue perseguido, encarcelado en el Perú, por eso es comunista. ¿Ya? Entonces, este periodo de compromiso social está representado por su poemario España, aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz es un poemario que prácticamente se va a escribir en solidaridad a España de la Guerra Civil Española. Es un poemario en solidaridad a España de la Guerra Civil. ¿Está bien? España de la Guerra Civil. Ustedes saben de la Guerra Civil, hablamos con Federico García Lorca, ¿no? Entonces, este poemario tiene 15 poemas. Nosotros tenemos que ver el poema número 12. ¿Cómo se llama ese poema? Se llama Masa. Masa. ¿Cuál es el tema de Masa? La solidaridad humana. La solidaridad humana. A ver, niñitos y niñitas. Cuando César Vallejo dice, España, aparta de mí este cáliz, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa el título? Tú has ido a la iglesia, ¿verdad? Tú vas a misa siempre, ¿no? Todos los domingos. No, bueno, algunos no van, ¿no? Otros sí van. Entonces, cuando tú has ido a la misa en algún momento, has visto que en el cáliz, esa copa de oro que tiene el cura, se vacía el vino. Es de oro. Sí.
Por eso cuando entran a robar las iglesias se llevan eso, pues. No, es de oro. Sí. No sé cuánto costará, nunca he vendido uno. No sé, pues es del peso, pues. El oro se vende por el peso. Entonces, de acuerdo al peso, tiene un precio, el oro por onza, creo. O por gramo, ¿no? Es por gramo, creo. Por gramo, creo que el gramo está 5 soles, ¿no? Pues imagínate que pese medio kilo, ¿no? Imagínate cuánto sería. Bueno, eso no vamos a hablar, ¿no? Ya me están tentando a ir a robar a alguna iglesia. Para mejor condición. Yo no vendería libros para universidades, mejor robo una iglesia, ¿no? Entonces, en el cáliz el cura vacía el vino. Y luego, ¿qué hace? Se lo toma y dice la sangre de Cristo. Cuando César Vallejo te dice, España aparta de mí este cáliz, te está diciendo, España, en ese cáliz está no la sangre de Cristo, sino la sangre de ¿quiénes? De los muertos españoles, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Entonces él te está diciendo, de la sangre de tus muertos yo no voy a beber, aparta de mí este cáliz. El poema número 12, que simboliza a los 12 apóstoles que tuvo Jesucristo, se llama Masa. Masa tiene su simbología, porque ¿qué hizo Dios cuando creó al hombre y le dio vida? Tomó el polvo, tomó el agua, hizo el barro, dio forma al barro y le dio la vida al hombre. Lo mismo van a hacer estos hombres, van a tomar la harina, es como tomar la harina, ponerle el agua y la sal, hacer una masa y pues de la masa que sale el pan, y el pan es el sustento del hombre proletario, del campesino, del obrero. El pan es el sustento de vida, por eso tiene el título de masa. Y en masa también se va a dar vida a un hombre, ¿no? Tú conoces el poema cuando dice, al final de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, ¿verdad? Tiene que ser, ay, de dolor, pues, ay, siguió muriendo. El otro que ustedes están haciendo es de placer, ay, eso no, ¿ya? Ay, siguió muriendo. Ahí es de lugar, ¿no? Y el ay con H es de haber. Entonces, es de ay, A y Y. O la A y la Y griega, pues. Ay, siguió muriendo. De dolor. Dice, llegaron 100, 500, 1000. Todos los hombres del mundo y juntos en un reo común le dijeron, no mueras, quédate hermano. El cadáver se incorporó lentamente, abrazó al primer hombre y se echó a andar, dice, ¿no? Entonces, es el símbolo de la solidaridad. Si todos los hombres del mundo nos uniéramos por un fin común, seríamos capaces de vencer hasta la misma muerte. Lo que hicieron en masa. Lamentablemente de eso no pasa, ¿no? Los hombres no perseguimos un mismo ideal. Siempre somos egoístas y cada quien quiere hacer las cosas por su lado. Pero Vallejo te proponía eso. Lamentablemente César Vallejo hoy en día sigue enterrado en el cementerio Montparnasse de Francia y no va a regresar nunca a este lugar porque el Perú lo despreció, según la esposa Georgette Philippard. Lo encarceló, lo persiguió, no le entendieron su poesía, lo humillaron y Vallejo no le pertenece al Perú, sino le pertenece a todo el mundo. Es el punto más alto de nuestra literatura. ¿Ya? Claro, no va a volver, pues. Siguiente tema, indigenismo. ¿No copian ustedes? Ahora, niños, entramos a lo que es el llamado indigenismo. Indigenismo. Por eso cuando ustedes dicen, ¿quién ganó el premio Nobel de Literatura? Tal. ¿Con qué obra? Dices. No es con una obra. Pues, en especial, es por toda la obra. O sea, el Nobel se le da al escritor por toda la obra que ha construido desde su primer libro hasta el último. Ahora, el Nobel puede tener un libro que es más representativo que todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez, él recibe el Nobel desde su primer libro de cuentos hasta su última novela, por toda esa producción literaria a lo largo de su vida. Pero ¿cuál es la mejor novela que consideran la más importante? 100 años de soledad. Entonces tú podrías decir, ya, le han dado por toda su obra. ¿Y cuál es el mejor libro que considera la Academia Sueca? ¿No? Ahí te va a decir tu profesor, por tal libro dicen que es el mejor de todos. ¿Está bien? Hay que utilizar
el término de esa manera. Indigenismo. Cuando nosotros hablamos de indigenismo, niñitos, vamos a tratar, pues, sobre un movimiento. Este es un movimiento. Porque es un movimiento porque se va a dar en distintos planos. O sea, se va a dar, por ejemplo, en la música, con Máximo Damián Guamaní y con Jaime Guardia. Máximo Damián Guamaní, que era un violinista de Lucanas, y Jaime Guardia, que era un charanguista también de Puquio. Entonces, ellos eran amigos íntimos de José María Arguedas. La música indigenista va a tener su realce con ellos. Se va a dar en la fotografía. En la fotografía se va a dar con este señor, Martín Chambi. Si puedes, cuando tengas tiempo, busca las fotografías de Martín Chambi. Fue el pionero de la fotografía en el Perú y lo que fotografiaba era él a hombres andinos, a los indígenas del mundo andino, costumbres, tradiciones, modos de vida. Pues Martín Chambi es un fotógrafo del indigenismo. Se dio en la pintura. Se dio en la pintura con José Sabogal. Con José Sabogal y también con Julia Codecido. ¿Está bien? Entonces, en la pintura también se va a expresar el indigenismo. ¿Tú has comprado tu fósforo? ¿La llama? Sí, ¿no? En ese fosforito está una llama, ¿cierto? Con sus montañitas atrás. Esa imagen de la llama es una pintura de José Sabogal, pintor cajamarquino del indigenismo. Es una pintura indigenista. Así que tú tienes el indigenismo, el arte indigenista en tus manos cuando prendes tu mondongo, ¿ya? Cuando vas a cocinar tu patachi, prendes ahí tu fósforo, la llama, ahí está pues el indigenismo. Y también se va a dar lógicamente en la literatura con José María Arguedas, con Ciro Alegría y muchos otros representantes del indigenismo. ¿Está bien? Entonces es un movimiento, no solamente se da en una de las artes, se da en varias artes. ¿Está claro? Ahora, este indigenismo surge a raíz del ensayo número 2. Surge a raíz del ensayo número 2. Pues, ¿quién escribe el ensayo número 2? ¿Quién escribe el ensayo número 2? Nada. José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Tú ya debes saber eso. Entonces, José Carlos Mariátegui, el ensayo número 2 dice, se llama el ensayo El problema del indio. Dice, el problema del indio es el problema de la tierra. El indio trabaja una tierra que no es de él, que no le pertenece. El indio no se genera beneficios económicos propios, sino ¿a quién se lo genera? Al gamonal, al hacendado. Entonces, si nosotros queremos mejorar la situación social del indio, hay que darle la tierra, que el indio sea dueño de la tierra y que él produzca para él, que se genere su propia riqueza. Eso es lo que va a proponer José Carlos Mariátegui. Por eso en el ensayo número 2 se trata eso, ¿no? El problema del indio. El problema del indio es el problema de la tierra. A partir de ahí surgen los indigenistas. El iniciador del indigenismo es pues este señor que se llama Enrique López Albújar. No sé si ustedes hayan leído de él sus cuentos andinos. Ushananhampi, ¿no? Es uno de los cuentos. El campeón de la muerte también es otro, ¿no? El campeón de la muerte muy bonito, es un cuento muy bonito. Pero bueno, nosotros tenemos que ver las características. ¿Quién han leído? Ushananhampi. Claro. Las características del indigenismo. Primero, retrata al indio de forma real. Retrató al indio o al indígena mejor, porque indio no es un término que se acepte. Retrata al indígena de forma real. Es decir, en toda su dimensión. El indígena de Clorinda Mato de Turner solamente es un adorno, solamente es un ornamento.
¿Es indígena? ¿Lucha? ¿Se enfrenta? ¿Pelea? No. ¿Tú muestras a través del indigenismo de Clorinda Mato de Turner a un indígena en su forma de hablar, en su forma de decir? Tampoco. Aquí sí se le muestra, tal y como es, cómo viste, cómo habla, cómo se relaciona con el ambiente, la magia que tiene el indígena en su mundo donde se encuentra. ¿Está claro? Es real. ¿Qué más? La literatura sirve como forma de expresión. La literatura es una forma de expresar el mundo andino, de mostrar lo que es el mundo andino. Va a ser un vehículo para darte a conocer cómo vive el hombre andino en el Perú, el indígena. ¿Quién es el máximo representante? El máximo representante es José María Arguedas. José María Arguedas, calificativos. Claro, le han llamado el etnólogo de la novela. El etnólogo de la novela. ¿Qué más? El hombre. ¿Qué más? El taita. El taita. Así le llaman. ¿En qué billete está? 5 soles. En el billete de 5. En el de 20, ¿no? ¿Dónde hay billete de 5? Allá, 5. Bien. José María Arguedas. Este señor. ¿Nació dónde? En Andahuaylas. ¿Dónde queda Andahuaylas? Allá, ¿dónde allá? En Ayacucho. En Apurímac. ¿Por dónde se va? Por allá. ¿Por allá? ¿Por dónde? Por allá, ¿no? Ah, allá está, ¿no? Claro, muy bien. Está bien. Oye, ustedes no saben ubicarse, ¿no? Bien. Cuando hablamos de José María Arguedas, nos referimos, según a lo que dicen muchos críticos literarios, es que es el mejor escritor que ha tenido el Perú. Uno de los mejores narradores. Si hablamos de Vargas Llosa, dicen que es el mayor escritor vivo del Perú. Pero si ponemos a vivos y muertos, el mayor escritor por sobre Mario Vargas Llosa es José María Arguedas. Pues prácticamente este hombre entendió el mundo andino. Él mostró el mundo andino. Y toda la magia del mundo andino, él lo transmitió a través de su literatura. Así que tú habrás notado, si es que has leído a José María Arguedas, toda la magia en la que nosotros vivimos. Él es realismo mágico, puro. Si tú lees su cuento La muerte de los Arango, vas a notar que se habla de la peste de la tifus que llega al pueblo. Y cómo la enfermedad llega en un caballo, ¿no? Cabalga la tifus y cruza hasta el río en su caballo blanco, ¿no? Para matar a todos. Eso es realismo mágico, pues. ¿No? La enfermedad tiene una presencia, pues. Si tú lees Los ríos profundos, hay mucha magia en los ríos profundos. De las aves, de los insectos, de los cantos, del mismo trompo, hay mucha magia. Por eso si estudian a José María Arguedas en otros países de Latinoamérica, no está con el indigenismo. Así como tú estudias a Juan Rulfo, lo estudian dentro del realismo mágico. Él es realismo mágico. José María Arguedas, este señor, escribe su mayor novela. ¿Cómo se llama? Claro, su mayor novela se llama Los ríos profundos. Los ríos profundos. En quechua se llama el Ucumayu. Claro, es el Ucumayu, los ríos profundos. Ahora, ¿qué simboliza los ríos profundos? Es la cultura andina que se arraiga en el alma del personaje. Eso significa la cultura andina arraigada en el personaje. La cultura andina bien arraigada en el alma del personaje. Es decir, la cultura andina le recorre al personaje como un río profundo, pues. Nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede arrancar. Lo tiene ahí presente.
¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el tema de los ríos profundos? Claro, es el conflicto entre dos mundos. Es el conflicto entre dos mundos. Entre dos mundos. ¿Qué mundos van a entrar en el conflicto? El mundo andino y el mundo occidental. El mundo andino y el mundo occidental. ¿Está claro? Entonces, el mundo andino, ¿quién lo va a representar? El mundo andino lo representa Ernesto. ¿Ya? Ernesto. ¿Y el mundo occidental, quién lo va a representar? El padre Linares. El padre Linares. Es que Ernesto defiende el mundo andino. El padre Linares, el cura, a través del internado y a través de las misas que hace, quiere que los indígenas dejen de lado sus costumbres y tradiciones andinas para que empiecen a hacer lo que hacen los occidentales, para que sean sirvientes de los hacendados, de los ricos. Esos son los dos conflictos que se va a dar, ¿no? Entre ellos dos. Ahora, aquí en los ríos profundos existe un elemento mágico. Se llama elemento mágico y también rememorador. Rememorador. Es el Zumbayu. El Zumbayu. ¿Qué es? Es el trompo, ¿no? Es el trompo. Pero también hay otros elementos mágicos. Está, por ejemplo, el río Pachachaca, ¿no? Está el puente colonial. Padre. ¿Por qué? El padre Linares. Ahora, los escenarios que te va a mostrar. Los escenarios son el internado de Abancay, ¿no? El internado, ¿qué más? La hacienda Patibamba, donde va Ernesto. La hacienda Patibamba y el barrio de Huanupata. Y el barrio de Huanupata. Bien. José María Arguedas es prácticamente uno de los escritores que va a mostrar a partir de su experiencia propia el mundo andino, ya que él vivió desde muy pequeñito en el mundo andino y conoció las costumbres, los modos de vida, y es más, él tuvo como lengua materna el quechua. Ya después del quechua aprendió lo que es el español. Sí, siendo completamente quechua hablante, y dominó muy bien el español, habló muy bien los dos idiomas. Este señor prácticamente viajaba por distintos lugares, por distintos pueblos de la parte central y sur del Perú, a caballo, y a donde llegaba siempre recogía cuentos, mitos, poemas y canciones. Incluso tiene un libro de cuentos muy hermoso que se llama Cuentos Mágicos Religiosos de Lucanamarca. O sea, él viajó por la parte sur de Ayacucho, ¿no? Lucanamarca, y hay unos cuentos muy agradables que tú, si lo podrías encontrar, pues los vas a leer y vas a notar que están en quechua y en español. Él escuchaba a la gente, incluso en esos cuentos mágicos religiosos de Lucanamarca están los nombres de los campesinos que le contaban las historias. Entonces esas historias del condenado, que tú tienes que tocar tu violín cuando el condenado pasa y el condenado baila, pues así te puedes salvar, dicen ahí, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado. Si no hay violín, mejor te subes a la parte alta del camino, pues. Sí, pero normalmente le llaman así, que le llaman incluso alcalde, le dicen al condenado, ¿no? Ahí te habla de los insectos, te habla de las avispas, de las arañas, lo que significan en el mundo andino. Entonces, hay que tú podrías leer. Niñitos, en 5 minutos no se puede contar los ríos profundos. En la siguiente semana tendré que contarles. Hemos empezado, como les digo, 25 minutos tarde. Traten, por favor, en lo posible, de que avisen a través de su tutor, de que sus clases sean puntuales. Pues si empiezan 7:30, que terminen 9:30. Entonces, eso genera a veces atraso cuando alguien llega un poquito tarde. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense muchísimo.